Bueno, vamos a hablar de los temas penales, que hay muchísimos en realidad. Estamos ya con el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, ¿qué tal? Encantado. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Doctor, quería empezar con esto que se ha revelado, un audio del ex subsecretario de Palacio de Gobierno, el señor Beder Camacho, que sabemos está colaborando con el Ministerio Público. Hizo una conversación con José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, que además es interesante porque él decide públicamente colaborar también con la justicia y contarlo todo, previo a lo que fue la caída de Pedro Castillo. Pero que revela este audio, que está ya en poder del Ministerio Público, es que Beder Camacho presenció efectivamente la entrega de dinero a la asesora principal de la primera dama y que era consciente de los actos de corrupción y que Pedro Castillo también era consciente de todos los actos de corrupción que había a su alrededor. Y la pregunta es, un material de este tipo, una conversación de dos personas que estuvieron directamente involucradas en el gobierno, ¿tiene un sustento, ayudan en las investigaciones por corrupción que se le siguen al expresidente? A ver, hay que entender que, según se ha conocido, no se trata de una grabación de una comunicación telefónica, sino, según todos los datos y las evidencias, es una conversación personal que en físico sostiene el señor Camacho con el ex jefe de la DIN. Y en ese contexto, él hace la grabación, o alguien, un tercero, o él mismo hace la grabación. Lo concreto que esa comunicación personal, repito, no telefónico, se pone a disposición del Ministerio Público como evidencia, como prueba, en la que él relata haber presenciado la entrega de una suma dineraria a una persona que era, digamos, la funcionaria más cercana a la primera dama de la nación, ¿no? En la zona de la residencia de Palacio de Gobierno. Entonces, a partir de ahí, la Fiscalía tiene primero un dato concreto con una evidencia que ha sido incorporada en el proceso donde la Fiscalía lleva adelante esta investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación, pero además es una evidencia que está siendo aportada por alguien que entendemos mínimamente tiene condición de informante, con las garantías que eso corresponde, o muy probablemente colaborador eficaz. Esto implica que la Fiscalía, desde que se ha presentado esa evidencia que entendemos es el año pasado, recién revelada, está llevando adelante un proceso de corroboración. En la medida que, y entendemos la Fiscalía, está dando esos pasos, corroborar la declaración de los que han participado de esa conversación y de los referidos en el hecho, ya no solamente de que escuchó esa comunicación, sino de la persona a quien se hace presente. Entiendo que hay una señora Rojas, que es una funcionaria. Irma Rojas, ¿verdad? Irma Rojas. La asesora de la primera dama, Así ex primera dama Lilia Paredes. Exacto, ¿no? Que es una servidora pública dentro del despacho de la residencia presidencial, y se hace referencia también a la presencia de la señora ex primera dama. Entonces, ahí hay ya por lo menos 3 testigos que han presenciado el hecho, y estas personas tienen que brindar su declaración para verificar el contenido, pero no solamente la calidad, si el audio es correcto o incorrecto, si es o no un material legalmente o tecnológicamente servible, sino básicamente para establecer si ese hecho se produjo o no se produjo. Y en la medida que se corrobore esta información a partir de lo que diga o de los demás datos que pueda brindar el propio Beder Camacho, yo creo que la Fiscalía estaría en posibilidad de ir consolidando un caso para generar una nueva investigación que significaría un tercer caso más con evidencias quizás más tangibles, que se sumarían a la otra ya carpeta en la que Salatín Marrufo también anunció había sido el portador de la entrega de un monto dinerario al expresidente. Que le dijo, ¿no? Que le pagaba 50.000 soles Así es. mensuales. Entonces, una cosa así. esta evidencia significa que la Fiscalía estaría ya en posibilidad de construir una nueva imputación, una nueva carpeta, que probablemente en el poco, no sé si semanas o meses, podría tomar forma y ya pasar a la fase de investigación preparatoria. A ver, ¿y esto puede complicar también la situación de la ex primera dama? Si es que se corroboraría esta información, por lo menos para un caso, como se dice en derecho, una causa probable, o sea, con mínimos elementos que corroboren la veracidad de esta comunicación que se ha revelado, pues significaría que podría estar siendo imputada de
un proceso más por un delito más. Ahora, doctor, distinto al que ya tiene. quería ir al otro lado del tema corto sobre el Congreso de la República, porque escuché más temprano, conversamos con la congresista Kelly Portalatino, y el argumento que se ha utilizado para blindar, así no le guste la palabra a los congresistas, para blindar tanto a Heidi Juárez como a Magali Ruiz en la Comisión de Ética, es el siguiente, que ellas no tenían por qué saber lo que hacían sus principales asesores. Y claro, el argumento es, no, fueron los asesores los que le picotearon el sueldo, le quitaron el sueldo a sus trabajadores a costa o aprovechándose de la buena fe de las congresistas, que es un poco el argumento que también utiliza Rocío Torres en el caso de su sobrino, que era el que le picaba también a los trabajadores de su despacho. Este argumento, desde el punto de vista penal, porque evidentemente en términos políticos lo que importa son los votos, pero desde el punto de vista penal, ¿es congruente? Es un argumento poco sostenible para quien quiere dar una explicación al caso, ¿no? Basta señalar que al día de hoy, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, hay un caso que creo que es el primer caso sobre ese tema, el caso del congresista Urtecho, donde inicialmente también trató de desarrollar ese tipo de defensa. Ya superada, la Fiscalía demostró que ese tipo de defensas, digamos, de explicaciones no tienen sustento, producto de lo cual el caso Urtecho ahorita está en juicio y muy probablemente va a ser condenado en los próximos meses por el Poder Judicial. Entonces, ese tipo de estrategias de respuestas no resiste un análisis a partir de las máximas de la experiencia y además del deber que tiene el propio congresista de estar, obviamente, enterado y conociendo de la labor que realiza su personal. Por eso se denomina personal de confianza, porque se entiende que hay un grado de comunicación intenso entre el congresista y sus asesores y es poco creíble que no haya tenido conocimiento de las actividades de este tipo que hace su entorno más cercano. Y el otro caso que resulta escandaloso, doctor, tiene que ver con Sedapalio, que reveló el día de ayer, Punto Final, que desde el 2018 un grupo de funcionarios le exigían a los que te verifican el cobro del agua, la medición de agua, que le cobren más a las personas, 5 millones de soles en robos, porque no hay otro término para eso, en robos a los usuarios. Sí. A ver, acá hay dos delitos posibles, ¿no? El delito tipificado en el 235 del Código Penal, que se llama delito de adulteración, en la cantidad o calidad del servicio para el consumo de los usuarios, que está sancionado con una pena que va entre el 1 y 4 años de pena privativa de libertad, que es un delito contra el orden económico porque afecta a los consumidores y además, en este caso, de manera masiva, con lo que la pena ahí se agrava en 1/3 por encima del máximo. Y la segunda posibilidad es, ya desde el punto de vista de los funcionarios públicos, el delito de cobro indebido de un emolumento, porque se entiende que esa práctica deliberada, planificada, se hacía para lograr una suerte de bono de productividad, o sea, el incremento en una bonificación de su sueldo, de su remuneración, por cobrar más, por facturar más. Entonces, esto está tipificado también en el artículo 383 del Código, que sanciona la conducta de los funcionarios que de manera abusiva, abusando de su cargo, disponen indebidamente cobros para generar incremento en sus ingresos, en sus sueldos, generando o adulterando la función o el servicio que están llamados a cautelar o administrar. Bueno, una vergüenza, sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista. Hemos llegado al final del programa. Así arrancamos, así arrancamos la semana tremendamente con las decisiones en el Congreso de la República. Ustedes han escuchado los argumentos, han escuchado los argumentos para justificar a los famosos mocha sueldo en el Parlamento. Y los tengo que dejar, se quedan con